Muy buen día. Estoy muy agradecida por esta invitación. Gracias, Laura, ¿no? Por pensar en mí y por platicar con Cintia e incluirme en este importante encuentro. Y muchas gracias a todo el equipo que está haciendo posible que hoy podamos reunirnos personas de toda Latinoamérica, de diferentes partes del mundo, a pensar en la comunidad latina que vive en Estados Unidos, pero también qué pasa con los lugares de origen de cada uno de estos latinos que llegan a Estados Unidos en el momento actual o que ya tienen varias generaciones asentados por allá. Les saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Les traigo unas escenas de nuestra ciudad para que me acompañen también en el recorrido. Es una ciudad colonial del centro de México, ¿no? Es famosa también por este estilo colonial y así se vive en esta parte de México, ¿no? Esto es lo que podemos ver un atardecer desde la ventana de casa, ¿no? Así es que les estoy compartiendo un cachito de la realidad local y que espero pueda llegar a lo que cada uno de ustedes está viviendo y compartiendo en relación al tema de migración. ¿Por qué? Porque cuando dejamos nuestro lugar de origen y nos desplazamos a otros espacios, pues nos llevamos estos recuerdos, estas escenas, estos aromas, estos olores y reencontramos otros, pero ambos, ¿no? Lo que dejamos y lo que encontramos forma parte de nosotros mismos. El día de hoy, con esta presentación, tengo el propósito de analizar junto con ustedes los temas que motivan o que generan mayor inquietud a las personas que han sido impactadas por la migración. Y en este concepto pues caben muchas personas, ¿no? Tanto los que dejan su lugar de origen como los que se quedan esperándolos, los que están en tránsito, los que van y vienen. Y bueno, detallaremos una clasificación justo de diferentes tipos de migración que quiero proponerles, rescatando de las experiencias y de cada uno de los estudios que voy a compartir con ustedes, experiencias, voces de las diferentes vivencias de los migrantes. Hay muchos tipos de migración, pero aquí estoy sintetizando 4, ¿no? Que sería justo los que se van, ¿no? Aquellos que dejaron su lugar de origen, se van por muchas razones, ¿no? Pero comparten un sueño que tiene que ver con estar mejor, ¿no? Desean encontrar un buen trabajo, desde allá poder cuidar a sus familiares, ¿no? Ayudar a que tengan mayor calidad de vida, a poder hacer un patrimonio, a que sus hijos, si los dejan en México, puedan acceder a servicios médicos, a servicios educativos de mayor calidad que las que tienen sin esa oportunidad de viajar al otro lado, ¿no? Y pues quieren aprovechar al máximo la experiencia. Estoy dando una generalización, por supuesto que cada historia particulariza experiencias distintas, pero en general van a trabajar, van a aprender y están conectados con sus lugares de origen y con sus familias, queriéndoles proveer con esa decisión de irse de una mayor calidad de vida, ¿no? Ahora, los que se quedan esperándolos, pues lo primero que quieren es que les vaya bien, ¿no? O sea, que no les pase nada en el cruce de un país al otro, que lleguen completos, que logren ese sueño de poder contribuir a una mayor calidad de vida para la familia. Esperan recibir esa remesa que les prometieron, ¿no? Ese dinerito. Poder sacar a la familia adelante con el esfuerzo de uno de irse y del otro de quedarse. También quieren permanecer unidos a pesar de la distancia y pues buscan la manera en otros tiempos a través de cartas, de llamadas telefónicas, ahora mucho mejor comunicados a través de los teléfonos celulares y de todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos, ¿no? Ahora tenemos otro grupo de migrantes que son los que tienen la posibilidad de ir y de regresar, ¿no? Algunos, a ellos, a los que van y vienen, les pudiéramos llamar migrantes circulares. Hay otros que regresan y ya no pueden volver a irse justo por su situación de indocumentación, pero en general
el fenómeno que viven quienes regresan, pues también viene acompañado de un sueño, ¿no? O sea, si ya están nuevamente en México, pues quieren reunirse con su familia, quieren estar bien, quieren ser bien recibidos, que pudiera darse lo antes posible una oportunidad para trabajar también en su país, que si regresan con hijos, rápidamente accedan a la escuela, que no tengan problemas, ¿no?, de adaptación o de inseguridad a la hora de regresar a México, ¿no? Algunos de ellos regresan de forma voluntaria y entonces estos procesos se facilitan por el mismo deseo de regresar, pero otros son forzados por las circunstancias, ¿no?, por una detención, por una repatriación, y entonces regresan no con las condiciones que pueden facilitar su inserción al mercado laboral o a la escuela o a la familia, ¿no? Hay mucha diversidad de experiencias también en el retorno, ¿no? También hay algunos que se van y aunque soñaban regresar, decidieron quedarse allá. ¿Por qué? Porque allá establecieron su familia, allá tuvieron sus hijos, allá tuvieron sus nietos, o porque les gustó el estilo de vida, o les gustó el ingreso y las posibilidades de desarrollo que encontraron en el nuevo país, o porque su condición migratoria no les permite ir y venir, ¿no? Tienen el temor de decidir regresar a México y ya no poder cruzar la frontera nuevamente, y forzados por esa política de no permitir el permiso de ir y venir de un país a otro, se van quedando en aquel lugar. ¿Qué es lo que aspiran las personas que se quedan allá? Pues que a ellos les vaya bien, que sus hijos también estén bien, poder crecer económicamente, ¿no? Tener un empleo que les dé el ingreso que necesitan para ese crecimiento familiar, el que sus hijos vayan a la escuela, el que abran un negocio propio y poder apoyar a su familia también desde la distancia. Algunos se llevan a toda la familia y cuando ya todos están del otro lado, se van perdiendo los vínculos con el lugar de origen y deja de haber envíos de dinero y deja de haber visitas y se va como diluyendo esa fuerza del vínculo que da dejar una parte de la familia en México. En el trabajo desde Michoacán con el tema de migración, a mí me ha interesado mucho que para desarrollar políticas públicas en favor de la población migrante, nosotros tengamos claro quién es el migrante cuando hablamos de los o las migrantes, ¿no? Aquí les estoy proponiendo una matriz, ¿no?, o una tabla cruzada que nos permite ubicar diferentes tipos de experiencia migratoria según las condiciones de vida, porque es muy diferente hablar de un niño, niña o adolescente, de un adulto mayor, ¿no? Es muy distinto la situación migratoria a la que ustedes quieran en función de tu identidad de género y tu identidad sexual. También es muy diferente si tú tienes una escolaridad de estudios de licenciatura y posgrado o así migras sin saber leer y escribir, ¿no?, o con un nivel de escolaridad muy bajo. Asimismo, si perteneces a un grupo originario o a una población rural o presentas alguna discapacidad o el tipo de trabajo que tienes, marca grandes diferencias en relación a comprender la vivencia de la migración. Les decía que hay muchos tipos de migración. Los que les quiero señalar en este momento es, de entrada, pues los mexicanos que viven en el exterior, como son gran parte de los organizadores de este evento y de las personas que forman parte también de este encuentro, ¿no? Pues tenemos a personas que ya llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero hay algunas que acaban de llegar, ¿no?, que son migrantes de primera generación, y de esos migrantes de primera generación, un caso especial son los Dreamers, ¿no? Se los llevan pequeños allá, se incorporan a todos los servicios educativos, son criados allá
y de repente se encuentran con el horror de tener políticas que posiblemente los manden de regreso a México. Ustedes son conscientes de la lucha que han tenido, del activismo latino que ha favorecido que los Dreamers estén más tranquilos en este momento, pero pues es un tema de que todavía no hay una certeza a largo plazo de que puedan estar en paz, ¿no? En paz con la tranquilidad de quedarse en el país que quieren estar, ¿no? Tenemos la segunda generación, los hijos de migrantes, la tercera generación, los nietos de migrantes, está la generación 1.5, ¿no? También dentro de los mexicanos que viven en el exterior, tendríamos a las personas con documentos, ya sea con un permiso de trabajo o con residencia, o ya que son ciudadanos americanos, y tenemos al grupo de personas que trabajan sin permiso en situación de indocumentación. La contraparte, ¿no? La familia que se queda en México, pues aquí podríamos clasificarlos en función del rol que tienen en la familia, ¿no? Si son los padres del migrante, si son los abuelos, si son los hijos e hijas, los hermanos, las hermanas o algún otro parentesco. Entonces, cada uno de estas casillas que les estoy planteando puede analizarse de forma distinta en función de la etapa del ciclo vital, del género, identidad sexual, de escolaridad o de algún otro aspecto o condicionante. Lo mismo pasa con los trabajadores migrantes temporales, ¿no? Tenemos la migración histórica, ¿no? Aquellos trabajadores que por primera vez, bajo un convenio laboral de México y Estados Unidos, se fueron a trabajar allá, que son los exbraceros. Y tenemos a los trabajadores temporales actuales con visa H2A, H2B o cualquier otro tipo de visa, ¿no? Que justo facilita una migración temporal, pero cuestiona mucho las condiciones laborales de equidad con relación a otros trabajadores en el mismo país. Dentro de México tenemos a los jornaleros agrícolas migrantes, ¿no? Que se desplazan ya sea de un estado a otro o dentro de un mismo estado o a nivel internacional, ¿no? Porque claro que tenemos también jornaleros agrícolas que han estado una temporada en Estados Unidos y luego regresan a hacer este tipo de ejercicio. Y para los grupos de alta vulnerabilidad, aquí hay un foco muy importante porque son los que reciben menor pago por su trabajo y tienen menor acceso a servicios de salud y a servicios de educación. En cuanto a los extranjeros en México, pues también se vienen de otras partes del mundo a vivir a este país, ¿no? Algunos con residencia permanente, algunos con residencia temporal, otros que están de paso como migrantes esperando cruzar hacia Estados Unidos, y también tenemos refugiados, ¿no? Que solicitan asilo por cuestiones humanitarias. Ahora, en relación a la migración de retorno, que es otra clasificación de la migración, pues tenemos aquellos que regresan de manera voluntaria y los que regresan de manera forzada. Y en relación a la manera voluntaria, están los que planean regresar, tienen tiempo, lo hacen con gusto, ¿no? Se preparan, y aquellos que lo tienen que hacer de emergencia, justo porque hubo una redada o porque ya se enteraron que van a ser detenidos o detuvieron a un vecino y tienen el miedo de que les pase en cualquier momento a ellos, y entonces agarran sus cosas y se vienen de manera intempestuosa. Y están los que viven la migración forzada cuando estaban a punto de cruzar la frontera y los regresan, que sería la deportación, o cuando ya vivían en Estados Unidos y son detenidos, llevados a un centro de detención y se hace todo el trámite para repatriarlos a México nuevamente. Toda la experiencia particular de la migración de retorno es un capítulo aparte que necesita ser estudiada, tanto si ocurre con niños, con adolescentes, con adultos, en cada una de estas condiciones que les he estado mencionando. Cada vez más la migración forzada por violencia
a la cual denominamos los desplazados, crece sobre todo por el tema del narcotráfico, del crimen organizado, ¿no? Hay mucha violencia en comunidades que son foco rojo en nuestro país y lamentablemente este tipo de migración crece día con día, ¿no? Pero también existe otro tipo de desplazamiento por temas medioambientales, ¿no? Desastres naturales que forzan a las personas a migrar. Esta diferente clasificación de la migración puede permitir que en el diseño de políticas públicas focalices a qué migrantes te refieres y con qué grupo poblacional vas a trabajar y qué estrategia vas a seguir con cada uno en función de las condiciones de análisis. Ahora, justo retomando la clasificación de la migración, les voy a compartir solo unos pequeños datos muy importantes obtenidos por la red Corimi a través de un proyecto financiado por CONACYT, en donde se estaba explorando elementos de salud mental y de recursos psicológicos en personas de comunidades rurales y también en población migrante. Y entonces comparamos cómo estaba el estado de ánimo depresivo según el tipo de experiencia migratoria y vemos que los puntajes más altos son los que tienen mayor cantidad de síntomas depresivos y los puntajes más bajos son los que se encuentran en mejor estado. Pues encontramos entonces que los migrantes en tránsito son los que tienen puntajes más altos en síntomas depresivos. Y el segundo grupo con mayor cantidad de estado de ánimo depresivo son las personas que se quedan, los familiares de migrantes. Las personas que no tienen experiencia de migración, pues no están tan bien, ¿no? Sería el grupo siguiente. Los mexicanos en el exterior que participaron en nuestro estudio se encuentran mucho mejor que los anteriores grupos mencionados. Los extranjeros en México también se encuentran en mejor estado. La migración interna con menores problemáticas de estado de ánimo depresivo y los retornados en contra de las predicciones de todos los traumas que sabemos que se viven en relación al retorno, sobre todo cuando es forzado, pues son los que se encontraron mejor en cuanto al estado de ánimo depresivo. Y esto pues se podría explicar por las teorías de Achotegui, en donde el migrante retornado, a pesar de que puede vivir situaciones estresantes en toda la situación alrededor del retorno, también tiene dosis de alivio en su salud mental al poderse reencontrar y reunificar con la familia, sobre todo en el caso de la migración voluntaria. Ahora, en relación a síntomas de ansiedad, encontramos que también los migrantes en tránsito son los que presentaron mayor ansiedad. Los familiares migrantes son el siguiente grupo con mayor ansiedad. Aparece un 0.4, pero vemos que faltan los decimales, es un 0.4 mayor el que presentan los familiares migrantes en relación a quienes viven migración interna o a quienes no tienen experiencia de migración, o a los extranjeros en México, o a los mexicanos en el exterior y a los retornados. Pero en síntesis, los dos grupos que encuentra la red Corimi con mayor problemática en salud mental son los migrantes en tránsito y los familiares de migrantes, los que se quedan. Si ustedes quisieran explorar con más detalle los resultados de esta investigación y conocer este esfuerzo interinstitucional de 14 universidades y más de 20 organizaciones de la sociedad civil que integran la red Corimi, les dejo los datos de la página web y les invito a explorar con mayor detalle estos resultados. Y a partir de este momento voy a hacer como un recorrido histórico de algunos resultados de investigación del trabajo que hemos hecho en diferentes comunidades. Por ejemplo, en trabajo de tipo cualitativo con comunidad abierta en Áporo, Michoacán, explorando las emociones asociadas con la migración,
encontramos que el centro de las mismas es la esperanza, ¿no? O sea, se van, pero esperan que regresen, que estén bien, que sea algo positivo para la persona que tomó la decisión de emigrar, pero también para toda la familia. Sin embargo, esa esperanza está llena de ambivalencia porque también tienen miedo y ansiedad y la tristeza por no verlos, por no tenerlos en los momentos que son importantes para ellos y este sentimiento de nostalgia y un profundo amor, ¿no? Que mantiene ese vínculo, ¿no? Amor al hijo, amor a la pareja, amor al hermano, ¿no? Ahora sí que las múltiples vinculaciones por el parentesco que hay en la migración son enormes. Y también ocurre con personas cercanas que son parte de la familia emocional, como pueden ser los amigos. Les comparto lo que un joven migrante, más bien un joven hijo de migrante, mencionó cuando recordó qué pasó con su familia en el momento que su papá se fue a Estados Unidos. Decía, mi mamá lloraba por las noches y se hacía fuerte con los hijos, ¿no? Mi hermana grande se volvió introvertida. Mi hermana chica se apagó y se amargó. Y yo, pues me volví más controvertido. Movía mucho más las manos al hablar y pensaban que era gay. También en el trabajo explorando las emociones asociadas con la migración, pero ahora con población infantil, encontramos básicamente 4 emociones en los hijos de papás migrantes. Tristeza porque no podían ver a su ser querido. Enojo porque no está en los momentos más importantes para ellos. Miedo de que le pase algo y no regrese. Y alegría al pensar en que la situación económica va a mejorar o porque ya está mejorando. Esto es a nivel individual, pero también hay procesos que podemos identificar en un nivel comunitario, ¿no? Hay fenómenos asociados con la migración que no solo le ocurren al individuo o a la familia, sino a toda la población. Y justo en Náporo, Michoacán, nos decían que en la época en la que se van los migrantes, el pueblo se queda triste, como si estuviera muerto, ¿no? Pero recupera la vida cada que llegan las fiestas del pueblo o que son vacaciones y entonces están anhelando el regreso de los migrantes para volver a sentir su pueblo vivo. Este es en otra zona de Michoacán. Estamos entrando con esta imagen al poblado de San Miguel Epeja, del municipio de Panindícuaro, y aquí vemos una barda que le levanta el ayuntamiento a los migrantes. Les dice, el ayuntamiento 2018-2021 de Panindícuaro les da la más cordial bienvenida a nuestros hijos ausentes a las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, que justo es el santo patrono de esta población. Esto nos habla de esa vinculación que hay entre la comunidad que se queda y los que se van, porque es cierto, están en 2 países distintos, pero en una unión que le llamamos transnacionalismo, ¿no? Un territorio que no es físico, que es más emocional, en donde hay un intercambio y una cercanía y una comunicación, y donde lo que pasa en este lado de la frontera es compartido por el otro lado y viceversa. No en todos los hogares se da esta conexión, pero en muchas comunidades sí, y tenemos la creación de los clubes de migrantes que pues justo se reúnen para apoyar a la comunidad de origen y también para rememorar las fiestas o estar manteniendo los vínculos y los recuerdos que favorecen la unión y la cercanía entre las personas de la misma localidad que están en el extranjero, pero también entre ellos y sus comunidades de origen. Aquí tenemos una hermosísima imagen que nos habla de la alegría profunda que da reencontrarte con la familia, ¿no? Después de la ausencia. Y bueno, volviendo a estos esquemas que nos pueden ser útiles, es importante que
también pudiéramos analizar el proceso migratorio según la etapa de la migración y contrastarlo, ¿no? En los grupos con los que trabajamos, ¿no? En nuestro caso, predominantemente trabajamos con las personas que se quedan, pero ocasionalmente hemos incursionado en estudios que incluyen a ambos grupos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué tipo de estresores viven las personas que se van antes de emigrar y cuáles, ante esta misma situación, viven sus familiares que se quedan, ¿no? Y bueno, pues podemos hablar de los riesgos del cruce, por ejemplo, ¿no? O los temores de encontrar trabajo en el momento en el que ya están del otro lado, o en las personas que se quedan el miedo a que la pareja encuentre otra persona y se olvide de la familia, ¿no? O a que deje de enviar dinero para sostener a los hijos. Entonces, cada etapa de la migración también puede ser un foco de análisis, un foco de atención y de intervención para quienes queramos estudiar este campo de conocimiento, ¿no? En un resumen de lo que las mujeres nos expresan en trabajos de grupo focal sobre sus principales preocupaciones, este resumen va acompañado de una hermosa pintura de Alfredo Arreguín, ¿no? Que tiene, se reconoce como pintor michoacano, con cercanía con Michoacán. Pues lo que nos dicen las mujeres es que les preocupa que el familiar migrante llegue bien a su destino y que permanezca bien. Les preocupa no tener noticias de su familiar, el miedo a que si ellos se van se olviden de la familia o formen otra familia. La parte de la crítica de la comunidad es muy fuerte, ¿no? Les preocupan las insinuaciones, las burlas, los chismes, las críticas de quienes les rodean, el que sobre todo a las mujeres las empiezan a ver y a tratar de otra manera cuando el marido se va. Y la parte afectiva, esa necesidad de estar cerca del familiar ausente. Con otra pintura de Arreguín, seguimos con las preocupaciones de las mujeres. Otro tema de preocupación es la salud de los miembros de la familia, ¿no? La preocupación de que se enfermen los hijos cuando no esté el papá, por ejemplo, o el que el migrante les envíe el dinero que necesitan, y el que, pues ahora sí que les permite cubrir las necesidades de sus hijos, ¿no? De calzado, de vestido, de estudios. El tener con qué darles de comer a los hijos y con qué vayan a la escuela. También otro tema de preocupación, ya en otro campo, es qué va a pasar con la familia cuando el migrante regrese, ¿no? Cómo se van a adaptar, cómo va a ser la dinámica familiar ante el retorno del migrante. La preocupación del desempleo, ¿no? Que se quede sin trabajo allá o que no encuentre trabajo cuando regrese. Y el tema de la inseguridad también, ¿no? Como una gran preocupación en ambos lados. La mamá de un migrante originario de Michoacán nos comparte esta narración, ¿no? Dice, ¿por qué tiene que haber fronteras? Yo me pregunto, ¿qué hará? Si llegó a su casa a dormir o si pudo comer. Puras tristezas, porque es un camino de vida muy duro, porque uno no sabe a dónde, con quién llegan, no saben manejar, no saben hablar inglés. Uno se queda con la preocupación de que, ¿cómo les va a ir? Y dice uno, ¿comiendo yo? ¿Y él comerá? ¿Tendrá que comer? Creo que es una hermosa narración de las preocupaciones que pueden atormentar a una mamá ante la ausencia de su hijo, de la vida cotidiana completamente. Aquí tenemos los datos de una contrastación que hay entre mujeres de 3 comunidades, ¿no? 2 de México, que son lugares pequeños, semirurales, El Poste en el municipio de Tarímbaro y Jesús del Monte en el municipio de Morelia, y también mujeres que viven en comunidades semirurales en Estados Unidos, que son de origen mexicano, pero que ya se quedaron asentadas allá. Entonces, les aplicamos la misma prueba, que es la escala de sintomatología depresiva del CSD, y encontramos, nada más un poco para que me acompañen en la lectura, verde y rojo son localidades mexicanas y azul es la localidad americana.
y encontramos pues que en la gran mayoría de los síntomas depresivos, las comunidades mexicanas tienen más síntomas depresivos. Culpa, fatiga, problemas con el sueño, ideación suicida, actividad retardada. Me voy a saltar bienestar porque ese no es síntoma negativo. Somatización, inseguridad y problemas. Sin embargo, pese a que las comunidades mexicanas presentan sintomatología más alta, también se sienten o expresan mayor bienestar que la comunidad americana, ¿no? Que es todo un resultado interesante que reta mucho a la reflexión de cómo si están tan deprimidas también dicen sentirse bien, ¿no? Y en el caso de las mujeres que provienen de las comunidades que ya están asentadas en Estados Unidos, pues lo que destaca en ellas más es el afecto positivo y el bienestar y menores indicadores de síntomas depresivos que los otros grupos. Y volvemos a confirmar lo que les planteaba anteriormente, que hay la necesidad de brindar atención a las familias de migrantes que se quedan, ¿no? El que se va tiene la oportunidad de aprender, tiene la oportunidad de retarse a sí mismo, de desarrollar nuevos recursos psicológicos, pero el que se queda, si no hay ahora sí que la oportunidad de reconocer y de apreciar el esfuerzo y todo lo que está haciendo para salir adelante, se puede quedarse sumido en niveles de mayor malestar. Aquí les quiero compartir imágenes de migrantes que van y vienen, ¿no? Personas que en algún momento se fueron y que regresaron a hacer contribución específica en sus comunidades de origen. Entonces aquí tenemos el trabajo que nos invitó a hacer Gonzalo Arroyo Ríos, que fue líder de un centro comunitario durante más de 20 años en Aurora, Illinois, y regresa a su pueblo a solicitarnos a la Universidad Michoacana, a la Facultad de Psicología, que les apoyáramos con un estudio diagnóstico de la localidad para poder establecer líneas de acción que fortalezcan la creación de un centro comunitario para apoyo a los jóvenes. Y se hizo un trabajo de interrelación entre el bachillerato local de este poblado de menos de 2,500 habitantes y los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Psicología que colaboramos con este trabajo. Tenemos también a la activista migrante nacida en Tingambato, Michoacán, y que radica en Colorado, California, que hace un trabajo extraordinario año con año, trayendo veranos de convivencia con profesores de origen hispano o no, pero que quieren trabajar con los niños y jóvenes de Tingambato, organizando talleres de arte, campamentos de arte, lectura y creatividad durante más de 10 veranos que lleva su programa en marcha. Tenemos también a Héctor Duarte, que es un artista visual radicado también en Chicago, que además pues de tener un desarrollo muy destacado como muralista allá, hace intervención artística social en su comunidad de origen y bueno, pues convocó a artistas de diferentes nacionalidades a que crearan mariposas. Él les dio el material, las instrucciones para hacerlas y los artistas pues las desarrollaron y luego las fueron a colocar en las casas de los habitantes de Caurio de Guadalupe, Michoacán, para recordarles a sus hijos ausentes, ¿no? Ahora sí que la mariposa es un símbolo del que se fue, pero que está acompañándolos de alguna manera. Tenemos también las voces migrantes que van y vienen, que están presentes con nosotros, que son nuestros migrantes históricos, los exbraceros, que siguen recordándole a México y a Estados Unidos que en aquel entonces se hizo el acuerdo con el gobierno de México de que se destinaba parte de su salario a un ahorro y el gobierno de México no se los ha entregado después de tantos años. Estos migrantes nos recuerdan el tener presente el tema de la justicia social,
fundamental para el encuentro de estos días y pues que sensibilicemos a las nuevas generaciones recordando la importancia de los exbraceros para el gobierno de México y para Estados Unidos, pues sostuvieron ambos países durante la Segunda Guerra Mundial con su trabajo y es fecha 80 años después de que inició este movimiento en 1942, todavía no se les restituye esta deuda económica. Aquí tenemos a dos activistas migrantes que normalmente no están juntos, así es que esta es una foto histórica, es Reveriano Orozco y Artemio Arreola. Uno es activista de Las Vegas, el otro de Illinois, y trabajan por la defensa de los derechos humanos y tienen una participación muy activa en presionar la importancia de que los mexicanos que están en el exterior sean reconocidos en la legislación de México en la plenitud de sus derechos. Esto quiere decir que también desde allá puedan votar en las elecciones y puedan ser elegidos como representantes de esta proporción tan grande de migrantes que están en el exterior. Y bueno, del lado derecho, con todo el afecto, les presento a Francisco Garcidueñas y a Pedro Fernández Carapia, que son migrantes retornados de hace más de 20 años, que hacen un trabajo de activismo por grupos vulnerables dentro del municipio de Morelia. Garcidueñas trabaja con la comunidad enorme de Villas del Pedregal, creando comunidad, organizándolos, gestionando infraestructura, ¿no? En concreto, salones de clase, espacios educativos, espacios laborales para esta comunidad alejada del municipio de Morelia. Y a Pedro lo tenemos trabajando con las comunidades rurales, luchando por el respeto a que sus aguas no sean contaminadas, a que reciban los servicios que requieren y a aumentar la posibilidad de acceso a servicios de salud y a servicios de educación en estas comunidades. Pues regreso a los datos duros. Estos datos son proporcionados por Noé Bustamante del Pew Research Center como para ubicar a los mexicanos que están en Estados Unidos en relación a los otros grupos de habla hispana que también se encuentran en este país. Y pues hay grandes controversias. Somos la comunidad de mayor cantidad de gente, ¿no? Se reconocen como de origen étnico mexicano, más de 36 millones. Visualicemos la enorme cantidad de gente proveniente de México que está en Estados Unidos. Estas personas son las de menor edad, o sea, es un grupo joven. En promedio tienen 27 años. Sin embargo, son de los que reciben menores salarios. ¿Por qué? Pues porque su nivel de escolaridad es bajo, porque su dominio del inglés es bajo, porque se fueron de México sin haber alcanzado niveles más altos de escolaridad y algo ocurre con la comunidad hispana en Estados Unidos que no están logrando desarrollarse más o en relación a todo el potencial de desarrollo que tienen. Aquí hago un resumen de principales problemas que hay en el área de educación entre México y Estados Unidos. Y bueno, tiene que ver justo con los niveles bajos de escolaridad. En el caso de México hay una gran brecha de atención a los migrantes retornados que tienen problemas en lo administrativo, en lo pedagógico, a la hora de incorporar a los niños en las escuelas. Y en Estados Unidos pues tenemos una comunidad desinformada que necesita un mayor acompañamiento para que tenga la aspiración de alcanzar mayores niveles de escolaridad, pero también la información de cómo hacerlo y pues el acceso a becas para lograrlo. Disculpe, doctora, tenemos 5 minutitos para cerrar, por favor. Muchas gracias. Gracias. Sí, en este sentido, bueno, les dejo un esquema de las múltiples razones por las cuales los migrantes deciden retornar. Unas de ellas ya habíamos mencionado, tienen que ver con la migración forzada, pero en general el regreso para reunificarte con tu familia marca una de las principales razones.
Y bueno, aquí voy a cerrar con esta narración que nos comparte un joven retornado, que nos habla justo de este enorme reto en la transición de un país a otro. Habla de, yo solo puedo aprender en inglés y por lo tanto el acceso a la educación en español se le dificultó enormemente. Creo que esto nos lleva a enfrentar retos enormes para la inclusión de los migrantes retornados, niños y adolescentes al sistema escolar. Y cerraría con esta propuesta, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? Pues asegurarse de buscar continuidad en sus estudios. Los directores de escuela, el preparar todo lo administrativo para que la inclusión de los niños y adolescentes sea mejor y mayor. Los maestros con esta mejora en la actitud para la recepción de los niños con condiciones distintas, sobre todo que hablan otro idioma o que no dominan de todo el español, y la integración de estos niños con sus compañeros, y la propuesta que existan psicopedagogos que apoyen estos procesos de integración, que vayan acompañados también de políticas de funcionarios de gobierno, tanto del área de educación como de la Secretaría del Migrante en el caso de Michoacán, que faciliten la inclusión en todos los trámites que permitan que los chicos continúen sus estudios. Con esto cerraría y pues dándoles las gracias por esta invitación y esperando que sea de utilidad la información compartida.